Hola, hola a todos y a todas. Muy bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Bienvenidas y bienvenidos a El Cuarto Propio, un podcast donde las mujeres piensan en voz alta. Este podcast florece como un acto de amor y memoria, creando un espacio para honrar a esas mujeres académicas que, con coraje y sabiduría, dejaron huellas en el arte, la política, la ciencia y la historia de Chile. Y a pesar del silencio, hoy son imparables. A lo largo de los capítulos daremos vida a historias que por mucho tiempo fueron invisibilizadas, guiadas por voces expertas que nos ayudarán a comprender el poder transformador de su legado. Porque contar estas historias también es una forma de cambiar el mundo. Este es un lugar para hacernos preguntas, imaginar mundos posibles y abrir espacio a nuevas formas de habitar el presente. Acomódate en tu cuarto propio y empecemos a pensar juntas. Bienvenidos. Estamos contentos, Mari, porque hemos tenido una cantidad de seguidores que no nos esperábamos. En YouTube eso ha sido impresionante. Bueno, contentas. Sí, muchas gracias por escucharnos, por darnos consejos también. Sí. En el primer capítulo estábamos un poquito nerviosas y creo que ahora ya está un poco más relajado. Muchas gracias por los cariños, por los saludos, la buena onda de redes sociales y porque mucha gente nos está escuchando y eso nos alegra muchísimo. Sí, muy contentas, investigadoras, profesoras, compañeros, sí. En fin, gracias, muchas gracias. Sí, y amigas también de otros países. Tengo amigas que nos han escuchado, sí, y que han mandado saludos. Una amiga... le voy a mandar un saludo a mi amiga Anita de Brasil, que me escribió y me dijo, aprovecho de practicar el español, que lo tengo medio olvidado, así que... Sí, así que muy bueno. Y bueno, hoy día estamos conversando que estamos un poquito cansadas porque final del semestre. Hoy sí. Yo creo que estamos todas en lo mismo, ¿cierto? Terminando trabajos, haciendo cositas. Y bueno, justamente a propósito de unos textos que estábamos escribiendo aquí, terminando el semestre de estudiantes, surge el tema de las mujeres, la ciudad, los tránsitos de las mujeres entre distintos lugares, cómo se conectan. Y ya he contado que estoy investigando sobre mujeres imprenteras en el siglo XIX, que es una locura. Cada vez que leo cosas y estoy leyendo cosas y me impacto más de cómo pasaba esto. Y estuve estudiando sobre Clorinda Mato de Turner, imprentera, escritora peruana. Y viajera también. Sí, o sea, de Perú, se movió entre Perú, Buenos Aires de manera importante, Europa. Bueno, fue una mujer muy relevante para la literatura peruana y en esta dimensión que a mí me interesa, que es de como imprentera, como editora, ¿cierto? Estaba constantemente publicando distintas cosas. Estaba en una labor muy bonita también de convocar a mujeres a escribir, a leer, entonces... un trabajo muy lindo. Y algo que me llamó la atención que estaba estudiando es respecto a los tránsitos que ella hacía, porque ella vivía en una ciudad que se llama Tinta, que está a 115 kilómetros de Cusco, pero que 1870 eran días de viaje. Claro. Eran aproximadamente 3 días, por lo que relata. Y ella desde ahí se movía, desde Tinta, Cusco, Lima y también Buenos Aires en algunas ocasiones para publicar libros. Entonces estaba viajando y en algunos textos es como divertido porque se lamenta que, por ejemplo, no va a estar para el lanzamiento del número de esta publicación porque tiene que irse a su pueblo a ver a su hijo y su casa y qué sé yo. Entonces ese tránsito de las mujeres logra crear una identidad, logra decir, somos mujeres escritoras, somos mujeres que estamos publicando, entonces tiene que ver con la posibilidad de moverse, con la posibilidad de mover documentos, con la posibilidad de trasladarse, ¿cierto? Entonces eso me llevó a recordar este libro, en realidad no a recordar porque es un libro que estoy siempre leyendo, sí, que aquí de la maestra Natalia Cisterna. ¿Se ven las banderitas? Se ven las banderitas, sí, un libro que está siempre ahí, lo voy a mostrar, que está siempre ahí en mi escritorio.
Entre la casa y la ciudad, que es un libro hermoso que siempre estoy consultando, buscando referencias, y que vamos a tener una pequeña reseña, lectura de nuestra amiga querida también, la Constanza Richard, que nos va a hablar un poquito de este libro y de las novelas, de una de las novelas que analiza Natalia Cisterna en este texto. Así que vamos a volver sobre las mujeres, la ciudad, la casa y estos tránsitos. Está bueno. Hola, mi nombre es Constanza Richards Varas, académica de la Universidad Andrés Bello, y en primer lugar quisiera agradecer la invitación a este podcast, que me parece un escenario necesario para hablar, en este caso, de la escritura de mujeres. Hoy vengo a recomendarles 2 libros. El primero es el que tengo aquí, Entre la casa y la ciudad, la representación de los espacios público y privado en novelas de narradoras latinoamericanas de la primera mitad del siglo XX. Escrito por Natalia Cisterna Jara y publicado a través de la editorial Cuarto Propio. Natalia Cisterna Jara es académica e investigadora del Departamento de Literatura y del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Es, además, doctora en literatura chilena y latinoamericana de la misma casa de estudio y se ha especializado sobre todo en la literatura de autoras latinoamericanas de la primera mitad del siglo XX. Este texto, entonces, recorre a través de 4 capítulos una temática particular, que es la que ya aparece enunciada en el título, Entre la casa y la ciudad. ¿Cuál es la temática de este libro? La esfera ciudadana a inicios del siglo XX. Y cómo Natalia Cisterna observa allí la presencia de una perspectiva tradicional de género sexual que lo que hacía era distribuir los espacios sociales según el sexo, género de los sujetos. Esto entonces hacía que existiera una identificación de las mujeres con la esfera privada, las tareas domésticas, las labores de cuidado, mientras que los varones eran identificados con la esfera pública, donde surgían y se generaban las actividades políticas y culturales, como el caso de la literatura. Dentro del primer capítulo, lo que hace su autora en este texto es referir o utilizar distintos escritores y escritoras que han hablado sobre esta temática, y una de esas escritoras es nada más y nada menos que Simone de Beauvoir, filósofa feminista francesa, quien definió que las tareas que se desarrollan en el espacio público son actividades que no repiten la vida, que no son actividades reproductivas, como sí ocurre en el espacio privado, sino más bien lo que buscan es trascender la vida. La ubicación de este texto es especialmente en el periodo de la modernidad, época en la cual, en términos cualitativos y cuantitativos, se observa un aumento evidente de la presencia femenina en la esfera pública, pero esto no está vinculado directamente con que cambie de alguna manera los roles de género, sino que se mantienen los roles de género tradicionales, y eso hace seguir con la idea falsa, el mito, de que las mujeres tenemos cierta incapacidad natural para labores productivas. Eso genera la subvaloración del trabajo femenino, así como sueldos menores. Además de este texto, o más bien otra cosa que se hace en este texto, es aplicar todo este engranaje teórico a distintas novelas de escritoras latinoamericanas del siglo XX. Les voy a mencionar algunas de ellas: Ifigenia de Teresa de la Parra, La última niebla de María Luisa Bombal, Las manos de mamá de Nelly Campobello, también Girón de Mundo de María Enriqueta, La mampara de Marta Brunet, La ruta de su evasión de Yolanda Oreamuno y La casa del ángel de Beatriz Gido. Además, se recomienda, o más bien se analiza, el otro texto que quiero recomendarles hoy de corte literario, que es La ciudad sitiada de la escritora Clarice Lispector. Este texto fue publicado en 1949, es una novela publicada en Brasil y, según Natalia Cisterna, surge cuando los movimientos democratizadores habían alcanzado un mayor impulso, un mayor desarrollo, y cuando ya no estaba en juego la concreción de los procesos modernizadores. Lispector, quien fue hija de inmigrantes ucranianos empobrecidos, vivió parte de su infancia en Recife y ya en su adolescencia se trasladó a Río de Janeiro. Ese traslado, ese cambio de ciudad, de un espacio
más reducido, de una ciudad más pequeña a una urbe como es Río de Janeiro, la marcó innegablemente. Este cambio implicó dejar atrás una vida propia de una ciudad apacible en vías de modernización a un escenario urbano gigantesco, con un espacio público además sumamente desarrollado. En la ciudad sitiada, Clarice Lispector muestra en su protagonista, Lucrecia Neves, la experiencia de desarraigo, la experiencia en una mujer joven que hace abandono de una ciudad en caminos de ser o hacia ser una ciudad moderna para incorporarse a una ciudad profundamente desarrollada. Si bien es impreciso decir que en esta novela de 1949 hay evidentes aspectos autobiográficos de la vida de Clarice Lispector, lo que sí es necesario mencionar es que en esta novela recomendada existe una recreación literaria de la experiencia migratoria de una joven mujer que hace su traslado desde esta tranquila ciudad a una convulsionada urbe. Esta experiencia, además, era común en su autora y también en otras mujeres latinoamericanas del siglo XX. Lispector lo que hace es vincular de forma magistral la transformación urbana con el proceso de liberación de su protagonista, Lucrecia Neves, una mujer sitiada, constreñida, sofocada por la urbe y por quienes en ella viven. Les recomiendo entonces estos dos textos, Entre la casa y la ciudad, de Natalia Cisterna Jara, y La ciudad sitiada, de Clarice Lispector. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos una colección distinta de libros. Vamos a tratar de sorprenderlos cada capítulo. Aunque se repiten un poco, pero... Sí, bueno, algunos que son como regalones. Y a propósito de la ciudad, yo creo que Clorinda también tendría un podcast, ¿no? Si estuviera en esta época. Sí, seguro. Y tendría un podcast con sus amigas también, porque También. era lo que hacía, como escribamos, hagamos cosas, mandémonos cartas, sí. ¿Verdad? Sí, obvio que tendría Seguro. uno. Oye, y entonces, claro, a propósito de la ciudad, cuando estábamos planificando, tenemos nuestro guión de la temporada, dijimos, bueno, este es el momento del capítulo para las mujeres arquitectas. Y empezamos a recordar y empezamos a buscar, a investigar. Entre varias investigaciones que hay sobre el mundo de las mujeres y el trabajo, generalmente los libros hablan de las trabajadoras sociales, de las doctoras, de las escritoras, incluso de artistas, pero no en todas las compilaciones se habla de arquitectas. Hay algunas investigadoras que se han metido en el mundo de la arquitectura y las mujeres, pero este libro de hoy me pareció muy interesante. Es una edición de este año de Verónica Undurraga, que es doctora en Historia de la Universidad Católica, y que sacaron este libro este año junto con Valentina Bravo, que se llama Las que abrieron el camino. Y es la historia de mujeres de la Universidad Católica que fueron pioneras y que, como su nombre lo indica, permitieron que hubiese una senda un poco más cómoda para las profesionales de la arquitectura de hoy. Justamente en su capítulo número 11 habla sobre la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica y destaca la trayectoria de las mujeres que son arquitectas de esta casa de estudios, lo que ha motivado también otras obras y que me parece hermoso, una primera identificación, no de todas, pero sí de un grupo importante de arquitectas chilenas para que puedan ser referentes de las próximas generaciones de mujeres arquitectas en la historia de nuestro país. Así que creo que este libro introduce muy bien a nuestra invitada del día de hoy y que estamos muy contentas de tener hoy en el podcast. Estamos aquí con nuestra invitada del segundo capítulo, la querida investigadora, docente, arquitecta, Chiara Palazzi, que muy gentilmente aceptó nuestra invitación, así que bienvenida, gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes para la invitación, un honor, la verdad. Y también inaugura este espacio más de entrevista y de conversación, así que es la primera invitada aquí en el estudio. Sí, eso también está bueno porque genera la posibilidad de, como habíamos dicho, Mari, de que puedan venir nuestras invitadas también a compartir con nosotros en el estudio y qué bueno que estás acá.
Gracias. Bueno, Kiara, nos gustaría mucho hablar sobre la experiencia de las mujeres arquitectas. Tú además tienes una doble perspectiva porque eres italiana, te formaste en Europa, pero trabajas acá y haces investigación acá, conoces muy bien el entorno chileno también. Entonces, como docente igual, ¿cómo ves tú la participación de las mujeres en el mundo de la arquitectura y cuál ha sido tu experiencia personal también? Bueno, como comentaba antes cuando estábamos conversando, la verdad que el tema de género hasta pocos años atrás no ha sido para mí algo que me llamara la atención, no era algo que ponía en discusión, porque la verdad que desde mi experiencia tanto profesional como en la academia, la verdad, tanto en Italia como aquí en Chile, vivo aquí hace 11 años, así que una experiencia que es bastante amplia. Nunca mostré una dificultad en ámbito profesional que sea tanto relacionado a la investigación o a la práctica profesional ligada al concepto de género. Pero en estos últimos años, con instancia tanto en el ámbito de la universidad como profesional, tuve que revisar un poco esta posición, porque efectivamente, probablemente en la actualidad, los cambios hacen que tenga esta libertad de poder sentir que mi profesión, mi trabajo sea independiente del género, pero no siempre ha sido así. Entonces la historia, investigaciones como algunas que tenemos aquí presentes, muestran cómo hay un trabajo atrás de profesionales y investigadores como nosotras que quisieron poner en luz, poner en valor el trabajo invisibilizado anterior de arquitectas y profesionales que no han tenido la misma posibilidad que tuve yo y ese sentir que yo la verdad siento ahora. Así que, por ejemplo, no sé, en este libro Entre líneas, que valoro muchísimo un trabajo hecho por profesionales, arquitecta chilena, el objetivo es justamente poner en valor, visibilizar lo que es el trabajo invisibilizado, eso a través de la historiografía de arquitectas y de sus prácticas profesionales. Es un repositorio que la misma editora declara no es un repositorio completo. A pesar de la ardua investigación, nos lograron recomponer un repositorio completo del trabajo de esta arquitecta, pero evidencia un primer paso para identificar las que son los orígenes, en parcial obviamente, porque es un periodo bien reducido del XX siglo en la Universidad de Chile, pero seguramente es un primer paso para reconstruir esta historia. Y sobre la historia construimos el futuro, por lo tanto es necesario como primer paso. Kiara, una consulta. ¿Podemos mostrar el libro también para que... Sí, del sí. que está? Ya. Entonces, aquí mostrando un poquito el libro que estaba comentando Kiara, podemos dejar después la referencia en nuestras redes y preguntarte dos cositas. Una tiene que ver con un poco tu historia, por qué vienes a Chile, qué es lo que te trae acá, ¿cierto? Un poco también saber el copuchenteo, ¿sabes? ¿Qué te trajo? Y lo otro también que tú mencionas como... no siempre me interesaron los temas de género, ¿cierto? Solo hace un tiempo como que surge esta inquietud y que me parece que es así, ¿cierto? Porque también es súper importante que entendamos que la perspectiva de género es justamente una perspectiva de análisis, no es algo que uno nazca sabiendo, o sea, al revés, como que toda la educación va en contra de que pensemos como en estas cosas. Y en ese sentido es una herramienta que podemos utilizar o no, ¿cierto? Nosotras pensamos que siempre debería utilizarse, de hecho en todos los campos en que sea
incluido la perspectiva de género, aparecen cosas interesantes, ¿cierto? Entonces también preguntarte eso, como en qué momento tú dices, mira, acá hay algo interesante que puede ser o desde la historia o desde esta invisibilización que hablas, o si hay cosas más que tengan que ver más como con el oficio. Entonces, un poquito que nos cuentes esas dos cositas. Ya, perfecto. Bueno, la primera pregunta, la verdad, es algo que es la primera pregunta que siempre a la cual me enfrento cuando comento que soy arquitecta, restauradora italiana y me dicen, pero ¿por qué llegaste a Chile? Además soy de Roma, así que... Pero... Como todos se quieren ir a... Exacto. No, pero la verdad es porque por un tema laboral y de curiosidad, más que laboral en realidad curiosidad, porque me especialicé en mi magíster en tema relacionado a la consolidación sísmica de edificios históricos. Entonces, obviamente Chile era uno de los lugares mejores. Además, desde un punto de vista de la profesión, la norma sísmica chilena es muy adelantada con respecto a otros, como también la japonesa, por ejemplo. Pero a nivel profesional era muy llamativo conocer este contexto, conocer a nivel profesional quien trabaja en eso, aprender. Y por otro lado, llegando en la práctica profesional, pude trabajar en contextos patrimoniales muy diferentes, entre norte y sur. Entonces, de verdad que me enamoré. Todo lo que es ligado al patrimonio, yo en específico trabajo en consolidación sísmica, entonces algo un poco más ingenieril. Pero todo lo que es la historia de la arquitectura y del patrimonio es una herramienta fundamental para realizar una buena intervención de consolidación, como algo absolutamente fundamental. Entonces, desde la interdisciplina, lo que es la historia, para hacer un buen proyecto tuve que estudiar siempre y tengo siempre que estudiar mucho con respecto a lo que voy a enfrentarme, y eso es súper enriquecedor. Es muy rico, y esta diversidad entre norte y sur de la técnica, del contexto ambiental, cultural, es muy motivador. Entonces, y además también estamos, o sea, que es un país como que se destruye mucho. Sí. O sea, también, o sea, porque hay un factor naturaleza, ¿cierto? Pero también hay un factor económico, cultural, que es como ya, botemos todo esto y hagamos un edificio nuevo. Sí, sí. Y también hay como harto de eso. Sí, de eso algo que me llamó mucho la atención es este llamado, siendo de verdad enamorada de todo lo que es patrimonio, buscar de mostrarlo, de evidenciar que hay mucha riqueza en eso. Por ejemplo, lo mismo que tú dices, es algo que se destruye continuamente por tema de, periodo de retorno de terremoto, y hay conocimientos que son conocimientos no escritos, que se transmiten oralmente, que hacen que en Chile, como otros países obviamente, se desarrollen técnicas intrínsecas del país, cioè propias del país, que enfrentan estas calamidades naturales. Entonces, conocer esta técnica, descubrirla, ponerla por escrito, transmitirla, eso también es algo que me ha siempre motivado mucho y me llama la atención como investigador. Así que... Súper. Ya, ¿y cuándo empieza, o tú dices como, mira, hay algo que tiene que ver con el género o que tiene que ver con esta perspectiva y que me interesa ver, o que te despierta alguna reflexión y que tiene que ver con estas lecturas también? Yo, la verdad que, como decía, no es algo que desde un inicio cuestioné, y no es algo que en mi práctica de investigador como que involucro constantemente. Eso es como para ser bien sincera. Pero hay diferentes instancias en la universidad en particular que me dijeron, tienes que darte cuenta que eres una persona afortunada porque no estás en la posición o hasta ahora no has estado en la posición de cuestionarte este tipo de perspectiva y entender el por qué es necesario explicarla. Y, por ejemplo, hay, dos llamados. Por un lado, esto que le mostraba el libro, que es un trabajo de profesoras de la Universidad Católica que hacen clase también aquí en la Universidad Andrés Bello. Por otro lado, un llamado que recibimos el año pasado
por otra profesora, Anita Puy, de la Universidad Andrés Bello, que nos convocó a nosotras arquitectas para pedir evidencia de nuestro trabajo como arquitecta para poder donar esta evidencia y ser parte de un archivo del Virginia Tech, entonces en Estados Unidos, un archivo que recoge trabajos realizados por mujeres arquitectas. Entonces allá también tuve que empezar a cuestionarme por qué una actividad de este tipo que involucra diferentes universidades, diferentes contextos territoriales, para construir un archivo que sea dedicado. Y obviamente eso es porque no hay muchos antecedentes, materiales, evidencia, que a lo largo del tiempo, si se pierde la evidencia, se pierde parte de la historia. Entonces, eso, por ejemplo, para mí fue una actividad importante que además involucró más arquitectas. Entonces, no solo el llamado fue a la Universidad Andrés Bello, pero fueron involucradas, creo que fuimos un total de 20 arquitectas que tuvimos que hacernos la pregunta: ¿qué es relevante en el trabajo que hemos hecho hasta ahora? ¿Qué queremos mostrar y qué legado, qué evidencia queremos dejar como huella? Y allá se recogieron, se hizo una exposición, tanto aquí como en el campo del Viña del Mar, y el material fue enviado al archivo. Entonces, como un pequeño granito que aporta en algo a reconstruir y a poner en valor el trabajo realizado por arquitectas. Sí. Kiara, ¿a ti te parece que como docente también hay una cierta responsabilidad de recuperar a esos referentes femeninos al momento de formar a las nuevas generaciones de arquitectos? Sí, seguramente creo que para tener una visión completa, o lo más completa posible, en realidad nunca es completa, de lo que son los referentes que pueden ser tanto más históricos como contemporáneos. Sí, se tiene que buscar lograr una complejidad y evidenciar e involucrar lo que es hasta ahora, en parte, parece no haber sido recogido en lo que es el discurso como más dominante. Entonces sí, es fundamental para tener una visión completa y para poner una visión crítica que no tenga sesgo como con respecto al género. Entonces sí, creo que es fundamental. A mí me interesa también que nos cuentes un poquito en qué estás ahora, cuál es tu relación con los estudiantes. Entiendo que tú haces clases, que estás en proyectos y bueno, como siempre todas estamos haciendo muchas cosas. Entonces cuéntanos en qué estás, o qué viene, o qué... Sí. Yo, soy profesora en la Universidad Andrés Bello el curso principal que realizo es un curso de estructuración, como un curso bastante técnico que esperamos permitir a los estudiantes de definir lo que es su estructura, predimensionar elementos y bueno, lo que estoy trabajando actualmente es un proyecto, estoy liderando, es un proyecto de investigación definido núcleo porque involucra más facultades, somos la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería y de Economía y Negocio. Y el objetivo del proyecto, que es un proyecto de 3 años, ya vamos en el segundo año, es realizar una evaluación de multivulnerabilidad. Multivulnerabilidad quiere decir tanto vulnerabilidad física de la edificación como social de las personas que viven, los contextualizados, del patrimonio construido de la Cimba. Patrimonio construido es decir, edificaciones que pueden ser tanto edificaciones formalmente protegidas y reconocidas como patrimoniales desde el Estado, como edificaciones que presentan valores patrimoniales, pero actualmente no son reconocidas, o por lo menos no son protegidas por ley de monumentos nacionales o ordenanza de urbanismo y construcción.
Y la Shimba, el contexto patrimonial que estamos analizando, es la zona que es al norte del río Mapocho. Ya empieza su construcción en el periodo colonial como una ciudad satélite del centro de la colonia. Y entonces es una zona que involucra una porción de la comuna de Recoleta y una porción de la comuna de Independencia. ¿Y por qué consideramos que es importante evaluar esta multivulnerabilidad? Porque es una zona que, a pesar de presenta un contexto patrimonial muy valioso, pero es expuesto a múltiples amenazas. Amenazas sísmicas, como todo Chile, incendios estructurales, inundación, esto en vista del contexto del cambio climático, y remoción en masa. Entonces, lo que estamos trabajando con los distintos investigadores, somos 7 investigadores, nos apoyamos y también involucramos en el proyecto estudiantes de pregrado, con prácticas profesionales, estudiantes de título, que también participan de la investigación, así que el equipo de verdad que es muy amplio. Pero lo valioso de este trabajo es que los insumos primero se están trabajando en conjunto con instituciones públicas, con la Municipalidad de Recoleta y con la Compañía de Bomberos Esmeralda. La Compañía de Bomberos Esmeralda es la única en Chile especializada en intervenir en contextos patrimoniales. Eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque hay ciertas características físicas, espaciales de un contexto patrimonial que hace que el edificio, intervenir en un edificio patrimonial sea diferente con respecto a un edificio de nueva construcción. Además que bomberos siempre no expresan la necesidad de tener conocimiento con respecto a estas edificaciones patrimoniales, porque ellos intervienen no solo en caso de incendio, también por ejemplo en caso de sismo. Entonces, involucrarse en un contexto de multiamenaza para ellos es muy importante. Nos dan insumos fundamentales para modificar metodología, mejorar metodología, para actualizar la metodología que utilizamos, que son metodologías, la verdad, muchas veces europeas, pero que se adaptan a un contexto que es el contexto chileno. Y bueno, los insumos de este trabajo deberían nutrir lo que es la actualización del plan regulador comunal. Entonces, bueno, trabajar con las instituciones para nosotros es fundamental porque queremos que el proyecto no quede solo en ámbito académico, sino que sea un insumo que sirva. Y ahí, por ejemplo, está la biblioteca de la Recoleta Dominica. Está, sí. por ejemplo, entra en ese espacio, sí, ¿cierto? Sí. Con también la iglesia de la Recoleta Dominica, sí. Hay muchos monumentos nacionales, todos los monumentos nacionales que están en el perímetro, que obviamente están involucrados en el proyecto, pero también, y esto es lo que consideramos más valioso aún, edificios que son patrimoniales, pero no formalmente protegidos. Y esos edificios, además, tienen funciones muchas veces mixtas, residencial, comercial, y la población, eso obviamente lo evaluamos con un investigador en particular, Diego Vázquez, que es de la Universidad, la Facultad de Economía y Negocio. Él evaluó la pobreza multidimensional en el contexto de la Shimba y pudimos verificar que además de la vulnerabilidad física, sísmica, ante incendio, remoción en masa de las edificaciones, también la población tiene un nivel de pobreza multidimensional elevado. Eso obviamente depende de alguna zona más que otra, pero eso hace que después de un evento, que puede ser un evento sísmico, incendio, remoción en masa, la capacidad de resiliencia de esas personas sea reducida. Y no es un factor conectado solamente a un tema de ingreso, sino que la pobreza multidimensional se evalúa desde distintas componentes, que son desde la escolaridad al tipo de trabajo. No es solo el ingreso el factor que se evalúa.
Kiara, y yo entiendo que ha sido un trabajo amplísimo, más de 700 edificios, Sí, parece sí, que han sí. evaluado, Sí. es una enormidad. ¿Cuáles son estos resultados que hasta la fecha a ti como investigadora te parece que son muy relevantes? Sí, efectivamente, claro, como decías, son muchos edificios, 765, y de esto 765 solo un 11% son los que son formalmente protegidos y reconocidos por el Consejo de Monumentos o por los planos reguladores. Los resultados hasta ahora que hemos logrado obtener, por un lado, la verdad, considero muy valiosos, son relacionados a metodología, eso a nivel académico, relacionado a la metodología de levantamiento de datos, siendo muchos edificios. Obviamente, estudiarlo y levantar información requiere recursos, personas, capacidad y tiempo. Entonces, algo que no hemos cuestionado y que hemos logrado, en que hemos logrado aportar, creo, en modo fundamental, es con un trabajo hecho con Mauricio Toledo y sus estudiantes de título. Aplicamos inteligencia artificial para levantar parámetros de vulnerabilidad. Son muchos parámetros de vulnerabilidad que se levantan, no sé, en tema sísmico, se levantan informaciones con respecto a la materialidad, tipo de conexión, estructura de teso, son muchos parámetros, 14 con tema sísmico e incendio, otros 21 parámetros. Bueno, con algoritmos entrenados de inteligencia artificial logramos reducir o por lo menos levantar algunos de estos parámetros, son un número limitado, creo como 5 parámetros, pero en modo automático desde foto. Y esto es un aporte, porque en realidad hemos podido verificar que además de reducir los tiempos de procesamiento de información, a nivel de correctez de la información se reducen mucho los errores en el levantamiento. Entonces creo que esto ha sido uno de los aportes en ámbito académico. Oye, el trabajo, eso es un trabajo multidisciplinario. Además. En el fondo que la investigación, cuando hablamos de eso, es difícil también verlo en términos prácticos, ¿cierto? Como que dice, no, es que se involucra esto, lo otro, pero así funciona, ¿cierto? Como muchas distintas personas con distintas especialidades y, bueno, avanzando en eso. Kiara, te damos las gracias por estar aquí. Bueno, también por abrir este espacio de conversación, que vamos a tener otras invitadas, pero eres la primera que está aquí en el estudio, así que nos alegra mucho. Muchas gracias por lo que nos contaste. Muy bienvenida cuando quieras contar cómo va el proyecto. Está súper interesante. Muy interesante tu historia también, de por qué te interesa venir a Chile, ¿cierto? Arquitecta, restauradora, vive en Roma y se viene a Santiago. Muchas gracias a Kiara, estamos felices con su presencia aquí en nuestro estudio. Además me encanta tener invitadas acá. Sí. Encuentro que es más entretenido. Ya. Así que con esto cerramos. Agradecemos a nuestras amigas que están ahí detrás de cámaras y micrófonos y todas las chicas de Circulab, que están ellas siempre organizando todo perfecto. Nosotras aquí llegamos y nos sentamos y ellas ven todo. Así que agradecemos su trabajo y nos vemos en el próximo capítulo, el tercer capítulo. Entonces ahí, Carol, cuéntanos un poquito qué se viene, porque algo bueno. Muy importante. Sí, se viene muy bueno. Lo que les puedo decir es que es una invitada de otro mundo que tiene que ver justamente con la producción creativa y que va a ser un lanzamiento importante en nuestro capítulo ese día. Sí. Así que nos vamos a ir con mujeres publicistas. Sí. Así que síganos en nuestras redes, El Cuarto Propio. Estamos en Spotify, en YouTube y también en Instagram. Sí, eso. Nos vemos. Besitos. Gracias.